Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a desarrollar la clase número 6 de estabilidad y resistencia de los materiales, correspondiente a las carreras de Ingeniería Eléctrica y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Hurlingham, segundo cuatrimestre del año 2026, con el contenido de esta clase número 6. Están disponibles en el canal de YouTube las 6 clases que van a ser evaluadas en el primer parcial de la materia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Nos vamos a referir con exclusividad a lo que tiene que ver con las propiedades mecánicas de los materiales. Ustedes recordarán que en las clases anteriores estuvimos analizando, estudiando cómo se generan las tensiones. Eso ocurrió en la clase 4. Y cómo responden los materiales mediante el diagrama de Moore, que eso sucedió en la clase número 5. Entonces en la clase de hoy, la clase número 6, lo que vamos a hacer es conectar todo eso con las propiedades mecánicas reales que se obtienen a través de pruebas de laboratorio y que nos sirven sus resultados para diseñar y dimensionar las piezas estructurales, elementos de máquinas, componentes mecánicos, etc. Entonces vamos a analizar quizás con más profundidad el ensayo de tracción y algo menos un ensayo de compresión y de dureza. Nos vamos a referir a parámetros claves como son el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, que ya hemos mencionado en clases anteriores, la E mayúscula, el límite de fluencia, Y mayúscula, la tensión máxima, a la que vamos a denominar con una designación en inglés, porque suele ser la más habitual en la bibliografía, y es UTS, de Ultimate Tensile Strength, resistencia última a la tensión, el alargamiento porcentual a la rotura, delta por ciento, y el coeficiente de endurecimiento, n minúscula. Del mismo modo, vamos a analizar las diferencias que hay en el comportamiento mecánico de materiales dúctiles y frágiles, y vamos a ver cómo son los efectos de la temperatura, de la velocidad de carga y del tiempo sobre las tensiones y las deformaciones. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Entender cómo se mide, qué significa y cómo se usa cada una de las propiedades mecánicas de los materiales en la ingeniería. Entonces, como ya les vengo comentando, que a partir de este cuatrimestre hemos adoptado el incluir en todas las clases lo que es la convención de símbolos, que es en este caso la utilizada en la clase 6, en donde, bueno, nos aparecen, por citar algunos pocos casos, nos aparecen algunos de los elementos que mencionábamos anteriormente, por ejemplo, la tensión última, la UTS, aquí la tenemos, el alargamiento porcentual de rotura, delta por ciento, la tensión de fluencia o límite de fluencia, Y mayúscula, el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young. Fíjense que digo módulo de elasticidad longitudinal porque hay otra propiedad mecánica, otra constante elástica que se denomina módulo de elasticidad transversal y es el G concretamente, ¿no? Bueno, y así muchos otros símbolos que serán utilizados durante el desarrollo de esta clase 6. Bueno, ya en el diagrama de doble anillo que tiene que ver con los contenidos de la materia, estamos
desarrollando la unidad 5 que está incluida en el anillo interno que tiene que ver con el estado interno del material. La unidad 5, que tiene por título Tensiones y deformaciones, específicamente vamos a estar trabajando sobre lo que corresponde a las propiedades mecánicas. Bueno, datos experimentales en la resistencia de los materiales son fundamentales para poder caracterizar el comportamiento mecánico de los materiales, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos saber hasta qué valor de tensión es posible que el material trabaje en forma elástica. Necesitamos saber cuál es su capacidad de deformación elástica. Bueno, y todos esos elementos nos los brindan los datos experimentales. La base experimental está en relación a problemas sencillos que requieren datos que se obtienen en forma experimental en el laboratorio, utilizando una máquina universal que permite hacer ensayos de tracción, de compresión y de doblado, como la máquina Instron de 3 toneladas que se encuentra en el laboratorio de la facultad. Y bueno, entre las propiedades mecánicas, por citar un ejemplo, de las propiedades elásticas, por citar un ejemplo, tenemos el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal E mayúscula, que es clave en la ley de Hooke. Así lo vimos al principio, incluso de la cursada. También vamos a obtener propiedades de resistencia, como el límite de fluencia del material, Y mayúscula, que es necesario para ser utilizado en los cálculos prácticos. Y si nos extendemos por encima del comportamiento elástico, también nos van a resultar factores sobre el comportamiento plástico del material, como es el caso del coeficiente de endurecimiento N minúscula, y todo esto lo vamos a obtener a través de ensayos fundamentales, como son los ensayos de tracción, de compresión y de torsión, que nos permiten obtener estas propiedades mecánicas. Bueno, ¿qué vemos en esta imagen? A la izquierda tenemos una serie de probetas de tracción. Las dos de arriba corresponden a probetas cilíndricas, es decir, probetas que fueron fabricadas en un torno, y las 4 de abajo corresponden a probetas que están cortadas a partir de chapas de diferentes espesores, en donde los cortes de las probetas de tracción a partir de chapas pueden ser realizados desde el punto de vista de la fabricación con diferentes métodos. Yo les voy a mostrar el caso de el proceso de chorro de agua con abrasivos, ¿no? La particularidad que tienen tanto las probetas cilíndricas como las probetas obtenidas a partir de chapas es que tienen una zona más gruesa, con más material en los extremos, que corresponde a la zona de amarre, y tiene una zona rebajada en la zona central, donde se busca que ocurra la fractura de la probeta, la separación en dos partes, ¿no es cierto? Entonces, les quiero mostrar este video que les mencionaba, que inclusive tiene una particularidad muy llamativa. El material nos lo alcanzó un ingeniero de acá de la universidad, el ingeniero Nicolás Iriberri, que trabaja en la Comisión de Energía Atómica,
y el material con el que se cortaron estas pequeñas probetas, porque son las subsize, porque el material es muy caro, el material es un Inconel, y el video van a observar que contradice un poco lo que muchos autores refieren respecto de que el proceso de chorro de agua con abrasivos es un proceso de corte frío, cuando a nosotros nos sucedió de haber observado el corte de este material y prácticamente ver un chisporroteo continuo, lo que significa que si hay un chisporroteo, evidentemente por el proceso de abrasión entre los abrasivos y el perímetro a cortar del material, no podemos decir que se trata de un corte frío, más allá de que el agua en el cual está embebido las partículas abrasivas, el proceso se trata de un chorro de unos 8 décimos de milímetro que lleva en su interior partículas de 0,2 a 0,3 milímetros de diámetro. Bueno, más allá de que el corte se haga asistido por agua, no podemos hablar de un proceso en el cual no hay temperatura localizada en el perímetro de corte, y así lo vamos a ver muy claramente en este video, ¿no? Bueno, habrán observado entonces como durante todo el proceso había un chisporroteo intenso que da a entender que lógicamente está sucediendo un proceso de tipo térmico, ¿no? Que bueno, lógicamente va a afectar principalmente al material que el corte está quitando de la ranura, que el espesor de la ranura se ve en esta zona, ¿no? O sea, es todo el perímetro cortado alrededor de la probeta, pero evidentemente también no debe haber un grado de influencia térmico sobre el perímetro cortado que queda en la probeta, ¿no? Entonces la idea clave de esta transparencia tiene que ver con que la fractura buscamos que suceda en la zona debilitada de manera tal de que podamos asegurarnos mediciones representativas, ¿no? O sea, sería muy malo para el ensayo que la fractura suceda en el extremo de la probeta, porque en el extremo de la probeta normalmente va a haber, para que se produzca el mordiente entre las mordazas y la probeta, puede haber puntos de concentración de tensiones, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de la zona rebajada en la zona central. Bueno, este video que encontré en YouTube es un video, a mi modo de ver, muy bonito, que muestra cómo es la fabricación de probetas cilíndricas de aluminio. Así todo, tiene dos cosas que no me gustan. Una, que está grabado en alta velocidad, con lo cual el proceso sucede muy rápidamente. Y la otra cuestión que no me gusta es que quien está operando la máquina en algún momento del proceso comienza a tomar la viruta con la mano, cosa que bajo ningún punto de vista debe hacerse nunca, ¿no? Eh, eh, o sea, esa forma de trabajar es una forma totalmente insegura y que yo diría que está prohibida hacerlo, ¿no? Pero bueno, no encontré nada más asociado a nuestra clase que este video, y por eso, a pesar de estas dos cuestiones, consideré incluirla en el desarrollo de la misma.
Fíjense que parte de una barra cilíndrica de aluminio, lógicamente. Y bueno, ahí es cuando les decía que está tomando la viruta con su mano, cosa que no, bajo ningún punto de vista, uno debe hacer, ¿no? Bueno, ese es el resultado de su trabajo de probetas cilíndricas de tracción de aluminio con sus extremos de mayor diámetro y la zona rebajada central, y observen que a los efectos de minimizar la concentración de tensiones, en el empalme de la zona cilíndrica central y la correspondiente a los amarres hay unos radios bastante amplios, ¿no es cierto? Que bueno, en la unidad 8 nosotros vamos a tratar concretamente, o nos vamos a referir al aspecto este que mencionaba de la concentración de tensiones. Bueno, en esta transparencia que tenemos las probetas correspondientes a un ensayo de compresión. En el ensayo de compresión, el riesgo que se tiene es que la probeta, en el caso de ser muy alta con relación al diámetro, se produzca este efecto que se dice de pandeo, buckling en inglés, ¿no? Es decir, que la probeta se tienda a ladear, con lo cual hay una restricción para la relación entre la altura y diámetro para estas probetas que no debe pasar el valor de 2. ¿Para qué? Para evitar el pandeo, porque si la probeta resulta pandeada en el ensayo de compresión, ese ensayo se descarta, no es válido. Muy bien, ¿y qué otra cosa más estamos viendo? Arriba estamos viendo una probeta antes del ensayo. En la zona central estamos viendo una probeta después del ensayo, en donde se han producido sobre el diámetro exterior fisuras, y hacia la derecha una tercer probeta donde sobre la misma aparece una fractura de la probeta en dos partes, ¿no? Bueno, la particularidad que principalmente se manifiesta en la probeta central es que la probeta presenta un grado de abarrilamiento, ¿sí? ¿Y eso por qué sucede? Porque en el contacto que hay entre las placas que tiene la máquina, que hacen contacto con la superficie superior y con la superficie inferior del cilindro, evidentemente en estas intercaras hay fricción, ¿no es cierto? Va a haber un coeficiente de fricción, y el coeficiente de fricción lo que va a limitar es el desplazamiento radial de la superficie en contacto superior de la probeta con la placa de compresión y de la superficie inferior de la probeta con la otra placa de compresión, y de manera tal que el efecto que va a terminar ocurriendo sobre la probeta, dado la limitación de ese desplazamiento, es que se va a producir este abarrilamiento que va a generar que la probeta comprimida resulte con un diámetro máximo en el plano medio de la misma, ¿no? Bueno, acá tenemos a la derecha una máquina universal de tracción-compresión doblado. Básicamente la máquina está constituida, fíjense, por un par de columnas. Acá tenemos una mordaza, la inferior, que es fija, la mordaza superior que es móvil y está asociada a un desplazamiento vertical que tiene.
con relación a las columnas. La máquina lógicamente que va a tener la capacidad de medir la fuerza y el desplazamiento. Y bueno, acá podemos apreciar en la imagen 1 un ensayo de compresión con esas placas de compresión o de recalcado que les mencionaba para el ensayo anterior. En el centro tenemos un ensayo de tracción y hacia la derecha tenemos un ensayo de flexión, en donde acá tenemos un punzón que está aplicando una carga a la mitad de la luz de una barra que está apoyada en estos dos puntos concretamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos agregar? Que las dimensiones de las probetas son variables porque dependen de la potencia del equipo y del material disponible. Es decir, hay máquinas de tracción como la que está en el laboratorio de la facultad, que es de 3 toneladas, pero por ejemplo en el INTI tenemos una máquina de 110 toneladas, ¿no? E inclusive tengo entendido que hay máquinas de hasta 200 toneladas. Máquinas de laboratorio pero de gran tamaño. Entonces evidentemente el tamaño de la máquina y su capacidad en términos de fuerza de tracción, compresión, limita las dimensiones de las probetas, ¿no? Bueno, y otra característica clave de estos equipos, que es este último dot, es que el funcionamiento de estas máquinas, de estos equipos de laboratorio, suele ser generalmente de tipo electromecánico. Bueno, ¿para qué nos sirven estos ensayos? Nos sirven para obtener diagramas del comportamiento del material. A la izquierda tenemos diagramas de comportamiento frente a la compresión de 3 materiales diferentes: un acero fundido, cast iron, un acero, steel, perdón, el de arriba en realidad sería hierro fundido, ¿no? Cast iron. El central en color rojo, acero, steel, y el verde de una aleación de aluminio, perdón, de una aleación de zinc. Fíjense que las curvas de comportamiento son muy diferentes. A la derecha tenemos un diagrama correspondiente a un ensayo de tracción. ¿Qué es lo que obtenemos con estos diagramas? Una relación entre la fuerza y la deformación que, si bien es cierto, como les comentaba, que la máquina mide la fuerza y mide el alargamiento, la fuerza en el eje vertical, el alargamiento en el eje horizontal, si yo divido fuerza por área, tengo la tensión para el eje vertical, y si divido el alargamiento por la longitud inicial de la probeta, tengo la deformación específica. O sea que yo paso de un diagrama fuerza-desplazamiento a uno de tensión-deformación, que es el que caracteriza el comportamiento de los materiales. Bueno, ¿por qué en el caso de la compresión nosotros tenemos dos curvas para el acero, una en rojo continuo y otra en rojo discontinuo? El continuo habla de un diagrama de ingeniería y el discontinuo del diagrama verdadero. ¿Por qué tenemos uno y otro? Porque el diagrama ingenieril, surge de considerar la sección inicial de la probeta. En cambio, el verdadero es aquel que toma en consideración la variación instantánea del diámetro de la probeta
y que lógicamente, como en el diagrama de compresión, durante la consecución del ensayo se va produciendo un aumento en el plano medio del diámetro de la probeta. Al dividir por una sección mayor, evidentemente que el diagrama en la compresión, el diagrama verdadero, el diagrama true, corre por debajo del diagrama ingenieril. Bueno, otra cosa que visualizamos es que para el hierro fundido, el cast iron, si bien nos está mostrando que tiene una mayor resistencia a la compresión, y eso está dado básicamente por la altura del diagrama, la probeta prácticamente falla con muy poca deformación, porque la deformación máxima que alcanza es esta que estoy marcando acá, ¿no? Porque lo que sucede con este material, que seguramente se fractura en una gran cantidad de partes, y bueno, lógicamente es un material frágil el hierro fundido frente a un ensayo de compresión. El acero, que tiene prácticamente una capacidad ilimitada en cuanto a su deformación plástica, el punto máximo al cual lo vamos a poder llevar va a depender de la capacidad de la máquina. Y probablemente algo similar suceda con el zinc, aunque en el caso del zinc, fíjense que se requiere mucho menos carga, mucho menos tensión para provocar una deformación bastante significativa de la probeta de compresión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea clave de esto que estamos viendo en esta transparencia? Es que el diagrama principalmente lo estamos viendo en el de compresión, es que nos permite identificar y comparar comportamientos mecánicos. Bueno, algo muy importante que les quiero decir y que hasta ahora no mencioné es lo siguiente. Fíjense que en el acero se ve que hasta este punto tenemos una zona perfectamente elástica de comportamiento. Esa zona perfectamente elástica no sucede, por ejemplo, en el zinc, en donde prácticamente el diagrama es siempre curvo, ¿no? Entonces, para los materiales que se comportan de esta manera, que no tienen una zona lineal perfectamente definida, se suele determinar una tensión de fluencia considerando, bueno, una deformación del 0,2%, trazar una paralela a la tangente al origen de esa curva hasta cortar la curva de tensión de formación, y ahí tendríamos lo que vamos a considerar como límite de fluencia aparente, o lo que también se denomina límite de fluencia sigma 0,2%. Ya lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Bueno, de algún modo todo lo que está contenido en esta transparencia ya lo hemos comentado en la transparencia anterior. Acá nos estamos enfocando principalmente en el ensayo de compresión. En el ensayo de compresión, evidentemente, lo que sucede con la consecución del ensayo es que la probeta, que era un cilindro originalmente, va a ver reducida su altura desde una altura h sub c a una altura h sub f,
en tanto que el diámetro del cilindro se va a ver incrementado desde un diámetro de 0 a un diámetro de sub f. Y ese incremento del diámetro lo que va a producir es que la curva verdadera de tensión-deformación para la compresión vaya por debajo de la ingenieril, que la ingenieril considera que durante todo el ensayo no hay variación en el diámetro inicial que presenta la probeta, ¿no? Bueno, probablemente hay algunas ideas repetidas en esta transparencia, de todos modos no me parece mal volver a decirlas en cuanto a que la máquina lo que hace es medir a través de una celda de carga la fuerza y a través de un sistema de medición eh, el alargamiento, ¿sí? Que habitualmente ese alargamiento se mide con un extensómetro, de manera tal que el software de la máquina nos va a entregar una curva, decíamos, de fuerza en función del alargamiento. Pero si esa fuerza, por ejemplo, la dividimos por la sección inicial de la probeta, vamos a tener la tensión ingenieril, y si dividimos el alargamiento delta L por la longitud inicial de la probeta, vamos a tener la deformación específica, y como resultado vamos a obtener la curva ingenieril de comportamiento del material a la tracción. Bueno, por supuesto que hay una norma, por ejemplo ASTM, la E8, que regula estos ensayos de tracción, estos ensayos de tracción, en donde están las dimensiones de las probetas, tanto para las probetas cilíndricas como para las probetas planas obtenidas a partir de chapas, y también están reguladas las condiciones de ensayo. ¿Para qué? Para que ensayos realizados en diferentes laboratorios puedan ser comparables, ¿no? Me gustó mucho este diagrama que encontré en internet, en donde el de arriba a la derecha, en donde tenemos tres probetas de tracción del mismo material, en donde la probeta verde corresponde a una probeta en realidad, y acá me doy cuenta que hay un error, en donde la probeta tiene una sección de 2 veces A sub 0, y la roja que está abajo tiene una sección A sub 0. Entonces evidentemente el diagrama verde respecto del rojo, esto hablando siempre de manera teórica, ¿no? Considerando que el material tiene el mismo comportamiento, cosa que no sucede nunca, ¿no? Pero tendríamos un diagrama que en términos de la altura sería el verde el doble que el rojo, ¿no? Y la azul, la probeta azul que está a la derecha, en ella lo que se ve modificada es la longitud inicial de la probeta, que en la verde y en la roja era L0, y en la azul evidentemente es 2 veces L0, manteniendo la sección inicial A sub 0. Entonces lo que va a modificarse es el alargamiento que va a alcanzar la probeta, que va a terminar alrededor del 28%, cuando en los casos anteriores lo hacía alrededor del 14%, perdón, no es 14%, en 14 milímetros, ¿no? Y va a conservar la altura, ¿correcto? Bien, acá tenemos tres diagramas diferentes de tracción, o sea, los materiales reales de ingeniería tienen distintos comportamientos frente a un ensayo de tracción, fabricando con ellos
probetas normalizadas de dimensiones totalmente similares, ¿no? O sea, cumpliendo la normativa. El más general de todos es el que tenemos a la izquierda, en donde tenemos representadas en ese diagrama 4 zonas concretamente. La zona OA corresponde a la zona que denominamos elástica y que es la zona del comportamiento de los materiales metálicos que nos interesa a nosotros durante nuestra cursada de estabilidad y resistencia de los materiales, ¿sí? En esa zona los materiales metálicos cumplen la ley de Hooke que tantas veces hemos mencionado, es decir, se verifica, si bien es cierto que estos diagramas están trazados como fuerzas versus alargamiento, a menos de dividir la fuerza por el área inicial de la probeta y el alargamiento por la longitud inicial, sabemos que tenemos en el eje vertical la tensión y en el eje horizontal el alargamiento, tal que en la zona elástica se cumple que sigma es igual al producto del módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young por la deformación específica, ¿no? Entonces, el valor del módulo de Young, del módulo de elasticidad longitudinal, es tan pero tan grande, 210 gigapascales en el caso del acero, que prácticamente podríamos considerar que en esa zona, en la zona OA, la curva de comportamiento de material casi que se superpone con el eje vertical, el eje de fuerzas o el eje de tensiones, ¿no? Bueno, una cosa que olvidé decirles es que esta curva de 4 zonas, la de arriba a la izquierda, corresponde a un acero al carbono, es decir, una aleación hierro-carbono en donde el carbono podríamos pensarlo que está ubicado en el rango de 0,05 a 0,2%, 0,25% de carbono, ¿no? En la jerga de las siderúrgicas serían aceros 1005, 1010, 1020, 1025. O sea, los aceros de la serie 1000 son aceros al carbono y los dos últimos números corresponden al porcentaje de carbono. Un 1020, un acero 1020, corresponde a un acero que tiene 0,2% de carbono. Bueno, la zona elástica termina en el punto A y en el punto A nosotros vamos a considerar que se encuentra el límite de fluencia que lo hemos designado con la letra Y mayúscula, ¿no? En donde esa tensión es una propiedad del material que se obtiene bajo condiciones normalizadas. Cuando nosotros comparamos los diagramas, y las tensiones de fluencia concretamente, vamos a ver que los valores son mayores en los aceros de alta resistencia, menores en el cobre, en el aluminio y el plomo. Tanto que, por ejemplo, los diagramas de la derecha, el 2 corresponde a un acero de alta resistencia y el 1 corresponde a un material no ferroso, en donde, por ejemplo, para este material no ferroso que no tiene una fluencia definida, tendríamos que definirla utilizando la idea de la tensión, el límite aparente de fluencia que surge de considerar una deformación del 0,2%, trazar una paralela a la tangente al origen hasta cortar la curva de tensión de formación y allí tendríamos la sigma 0,2%, ¿no?
representativa de la fluencia y que designaremos como límite aparente de fluencia para un material que no tiene una fluencia definida. Muy bien. Ahora, fíjense que volviendo al diagrama de la izquierda tenemos una zona AB en donde prácticamente en la zona AB el material se comienza a deformar sin incremento de la tensión, y entonces ahí se habla de lo que se conoce como la fluencia del material, la cedencia del material, porque bueno, como les decía, el material, la probeta, se está deformando sin incremento de la tensión. En inglés, a ese proceso mecánico de deformación se lo designa como yielding, y de ahí que, como la tensión permanece constante, es que a esa tensión se la denomina tensión de fluencia, ¿no? Porque yielding se escribe con Y al principio. Yielding, ¿no? Muy bien. Bueno, si seguimos incrementando el alargamiento, o lo que sería lo mismo decir, seguimos traccionando del material, vamos a empezar a ubicarnos dentro de la zona de endurecimiento, en donde el material se va deformando con un incremento quizás ya no tan acusado de la tensión, y esa zona, la zona BC, se caracteriza por el exponente de endurecimiento N. Llegando hacia el final de la zona de endurecimiento, es decir, el punto C, en el punto C se alcanza lo que se conoce como la tensión máxima o tensión UTS, la Ultimate Tensile Strength, ¿no? Que es la tensión máxima que puede soportar el material antes de en él comenzarse a producir una reducción de sección, una estricción, un cuello sobre la probeta. O sea, a partir del punto C hacia la derecha, cuando vamos hacia el punto D, lo que empieza a ocurrir es que se empieza a concentrar la deformación en la zona donde va a terminar sucediendo la separación de la probeta en dos partes, y la probeta va teniendo una estricción, una reducción de diámetro, hasta que en el punto D, como decíamos, se separa la probeta en dos partes, ¿no? Bueno, volviendo a la zona de endurecimiento, en la zona de endurecimiento se cumple en muchos materiales lo que se conoce como la ecuación de Holomon, que relaciona la tensión con la deformación a través de un exponente, en donde el exponente es el coeficiente de endurecimiento, que es característico de cada uno de los materiales, ¿no es cierto? Hay materiales que requieren muy poca tensión para llevarlos a la tensión máxima, y hay otros que requieren incrementos muy altos de tensión para llevarlos a la tensión máxima. Entonces ahí tendremos menor o mayor endurecimiento. Materiales que tienen un alto endurecimiento son los aceros inoxidables austeníticos, por los cuales presentan una muy buena capacidad de deformación plástica, y ustedes habrán visualizado cómo todas las bachas de cocina que tenemos en nuestras casas están conformadas con acero inoxidable austenítico, porque bueno, les decía, esos materiales tienen la capacidad
de sufrir grandes deformaciones plásticas sin romperse, ¿no? Bueno, para agregar algunas ideas respecto de la zona ABC, podemos decir que después de superar la fluencia, la zona de fluencia es la correspondiente a la zona AB, esta zona. Después de superar la fluencia, la zona de fluencia, el material, ¿qué ocurre con el material? Endurece por deformación plástica, y a ese proceso se lo conoce como strain hardening. Y lo que ocurre es que va aumentando la resistencia del material con la deformación. Es decir, que el material es capaz de resistir tensiones más altas sin romperse, pero ya no tiene la capacidad de volver a su forma, a sus dimensiones originales. Eso solamente sucede por debajo del punto A, es decir, en la zona elástica, ¿no? Bueno, esta transparencia lo que agrega es lo que sucede en la zona CD, concretamente, la zona final del diagrama de tracción, en donde en la zona CD, como les decía, la deformación se empieza a concentrar, a localizar, una vez alcanzada la tensión máxima, que sería en ese punto, con esa altura, se comienza a producir una estricción, un cuello, una reducción de diámetro, una reducción de sección en la probeta. Y bueno, ese proceso evidentemente se va intensificando conforme nosotros seguimos traccionando de la probeta, hasta que, bueno, va a llegar un punto que la probeta se va a separar en dos partes. La estricción no sucede en todos los materiales, sucede en los materiales que tienen un comportamiento dúctil, es decir, materiales que tienen la capacidad de soportar altas deformaciones plásticas. En cambio, los materiales frágiles se rompen prácticamente sin la formación de un cuello, ¿no? Muy bien, vamos a mencionar algunos valores típicos y vamos a hacer algún ejemplito muy sencillo respecto de valores que resultan de un diagrama de tracción correspondiente a haber ensayado un acero de bajo carbono, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener un acero que tiene una tensión de fluencia de 270 megapascales. Acá está indicada en el diagrama la tensión de fluencia. Ese acero, la pendiente que representa el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal en la zona elástica, es de 210.000 megapascales o 210 gigapascales, como decíamos, y fíjense que va a alcanzar el punto A habiéndose deformado solamente un 0,13%. ¿De dónde sale eso? Ustedes recordarán la ley de Hooke, sigma igual al módulo de elasticidad longitudinal por la deformación específica epsilon, de manera tal que si despejamos epsilon, esto nos da la tensión de fluencia, dividido E, el módulo de elasticidad longitudinal. Entonces, si nosotros hacemos fluencia sobre E, para el caso que nos estamos planteando, y lo multiplicamos por 100, pueden ustedes hacer la cuenta, van a ver que esa cuenta da 0,13%. O sea que las deformaciones elásticas
son realmente muy pequeñas. Cuando las deformaciones que alcanzan algunos metales en la rotura, es decir, ahí estamos refiriéndonos a la probeta separada en dos partes, es decir, cuando alcanzamos el punto D, la deformación de rotura es mucho mayor, pudiendo llegar hasta un 25 a 30%. Y hay materiales como aceros inoxidables austeníticos que pueden alcanzar el 50% o incluso más de deformación porcentual a la rotura. Entonces, el comportamiento dúctil de los materiales significa que esos materiales son capaces de soportar grandes deformaciones plásticas antes de romper, y a modo de idea clave, con relación a esta situación podemos decir que los materiales dúctiles nos avisan de la rotura al perder funcionalidad antes de que suceda la falla, cosa que en los materiales frágiles ocurre de manera abrupta sin aviso, ¿no? Lo cual entraña un problema de seguridad, un problema de riesgo en el diseño de ese componente mecánico. Bueno, yo les había hablado de la curva ingenieril y la curva verdadera para los ensayos de compresión. Del mismo modo sucede para las curvas de tracción. Fíjense que acá tenemos una curva, la roja correspondiente a la curva ingenieril, en donde la tensión resulta de dividir la carga por la sección inicial de la probeta. En cambio, cuando se alcanza la tensión máxima, ustedes recordarán que yo les decía, hay materiales que empiezan a reducir su sección. Entonces, evidentemente, si empiezan a reducir su sección, cuando dividimos la fuerza por la sección a partir de ese punto, la curva verdadera, la azul, va a ir por encima, ¿no? Al revés de lo que sucedía en la compresión. Muy bien. Nosotros normalmente las propiedades mecánicas las vamos a obtener a partir de las curvas ingenieriles, ¿sí? La curva ingenieril de tracción, a partir de la curva ingenieril de tracción podremos tener la tensión de fluencia, podremos tener la tensión máxima, la UTS, podremos tener el módulo de elasticidad longitudinal y también podremos tener el alargamiento porcentual de rotura y el coeficiente de endurecimiento, ¿no? Esas 5 variables. Bueno, les decía que no todos los materiales presentan un límite de fluencia definido, entonces para esos materiales lo que se hace es trabajar con el límite aparente de fluencia, y entonces se habla para los materiales que no tienen una fluencia definida que la tensión de fluencia sigma es igual a la tensión sigma 0,2%, ¿no? En cuanto a la tensión máxima o UTS, resulta de dividir la fuerza máxima que se alcanza en este punto del diagrama rojo por la sección inicial que presenta la probeta sub 0. Y bueno, acá estamos haciendo una aclaración importante, que esta tensión no coincide con la tensión en la fractura real, porque la fractura real la tenemos acá al final del diagrama de tracción, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta tensión? Es la máxima tensión antes del inicio del cuello. Y bueno, este valor de tensión es muy utilizado por su fácil determinación experimental, y muchas veces a esta tensión UTS en la bibliografía se la suele denominar como resistencia a la tracción del material. Sería la resistencia
en términos de tensión máxima que puede soportar un material antes de que sobre él comience una falla muy grosera como es la estricción, ¿no? Siempre estamos hablando de materiales dúctiles. Bueno, acá tenemos el el alargamiento porcentual de rotura, delta por ciento, que lo vamos a tener que determinar a partir de el material haber alcanzado ese punto. Terminado el ensayo, nosotros teníamos una longitud inicial L0, juntamos las partes de la probeta fracturada, medimos en qué se transformó, en qué cantidad de milímetros se transformó esa longitud L0, eso nos va a dar el alargamiento, y cuando hagamos el alargamiento respecto de la longitud inicial L0 y lo multipliquemos por 100, tendremos el alargamiento porcentual de rotura, ¿no? Bueno, acá tenemos el aspecto de fractura de dos probetas cilíndricas de tracción. La de arriba, correspondiente a un acero al carbono que tiene una zona de fluencia definida, tiene una zona de endurecimiento, e inclusive, bueno, fíjense que sobre la misma se produce una estricción. Miren el diámetro en esa sección respecto del diámetro en esta sección, o sea, el material ha reducido de manera significativamente su sección, cosa que en el material frágil que está abajo, en la imagen de abajo, prácticamente la sección de rotura que estoy marcando ahora se mantiene exactamente igual o casi igual a la sección inicial que tenía la probeta. Es decir, la fractura, la separación en dos partes ocurre de manera abrupta, sin aviso. A la fractura dúctil que tenemos del material que está en la imagen superior se la denomina de copa y cono. Fíjense que en esta imagen nosotros podemos observar que la superficie tiene el aspecto de una taza de café, porque, bueno, ese es el formato que tiene, por eso se habla de copa y cono, ¿no? Bueno, los diagramas de tracción para distintos materiales podemos observarlos en el esquema de acá a la izquierda: aluminio, cobre, fundición. Acá tenemos un latón. Fíjense que estos cuatro materiales no presentan una zona de fluencia definida. El acero dulce tiene una zona de fluencia definida, y el acero para herramientas, que ya es un acero que tiene muchos elementos de aleación y que habitualmente se le utiliza en un estado de templado y revenido para darle altas propiedades mecánicas, es un material que evidentemente, si bien resiste altas tensiones, superadas esas tensiones, el material tiene un comportamiento frágil, ¿no? Bueno, y en el esquema de la derecha tenemos curvas de tracción para aceros con distintos porcentajes de carbono, yendo de porcentajes pequeños, 0,12% de carbono, hasta porcentajes de 0,9% de carbono. Sería como hablar de un acero 1012 hasta un acero 1090, ¿no? A medida que aumenta el porcentaje de carbono, aumentan las tensiones de fluencia, aumentan las tensiones máximas, pero va disminuyendo el alargamiento del material, el alargamiento porcentual de rotura. Bueno, y acá yo les presento una tabla con diferentes materiales
en donde, ¿qué tenemos para cada material por fila, ¿no? Tenemos la tensión de fluencia, tenemos la tensión UTS, el alargamiento porcentual de rotura, el módulo de elasticidad longitudinal y el coeficiente de endurecimiento, ¿sí? Fíjense que hay coeficientes de endurecimiento que van desde 7 centésimos, o sea, 4 centésimos, materiales prácticamente que una vez superada la fluencia ya no tienen capacidad de formarse y se rompen, o materiales como el aluminio electrolítico, el cual es capaz de resistir tensiones más elevadas, de deformarse plásticamente soportando tensiones más elevadas antes de romperse, ¿no? Y bueno, acá yo he marcado en la columna correspondiente al alargamiento materiales que son capaces de tener alargamientos, fíjense, de entre el 35 al 42%, materiales dúctiles, mientras hay otros que solamente alcanzan un 0,6% de alargamiento porcentual de rotura. Eso quiere decir que una pieza fabricada en ese material de fundición gris prácticamente ni nos vamos a enterar cuando la pieza se rompa, ¿no? Porque no va a haber aviso, el material no se deforma prácticamente para romperse. Bueno, este video que encontré en YouTube nos va a servir para aclarar un montón de cosas de todo lo que estuvimos viendo hasta el momento. Van a ver que el video, digamos, durante el video se muestra el ensayo en primer lugar de un acero al carbono que tiene la capacidad de generar un cuello antes de fracturarse en dos partes, y luego tenemos un aluminio en el cual prácticamente no hay estricción y la rotura, inclusive en vez de suceder a 90 grados respecto de la dirección de tracción, sucede a 45 grados, o por lo menos en un plano inclinado que parece ser de 45 grados, ¿no? O sea, los materiales frente a las mismas cargas presentan diferentes comportamientos, ¿no? Eso es una cuestión muy importante que me interesa que ustedes comprendan, ¿no? Que no hay una uniformidad en el comportamiento de los materiales. Bueno, por suerte el video está subtitulado. De todas maneras yo les voy a ir comentando. Acá tenemos en principio un material que tiene el fenómeno de fluencia. Bueno, allí está nuestra máquina de tracción y esa es la probeta de un acero al carbono cilíndrica que vamos a ensayar. Tiene un diámetro inicial D sub 0 y una longitud inicial L sub 0. Los extremos se encuentran roscados para asegurar la vinculación de la probeta a la máquina, a las mordazas de la máquina. Ahí está desplazando la mordaza móvil, porque bueno, va a montar la probeta en la mordaza inferior. Ahora la está vinculando a la mordaza superior. Ahí asegura el vínculo. Y bueno, ahí está fijando el extensómetro para medir durante el ensayo cómo la probeta se va deformando, ¿no? La máquina tiene la capacidad simultánea de medir la fuerza y el alargamiento. Y bueno, en el software de la máquina,
en la pantalla de la computadora vamos a poder observar el diagrama de fuerza-desplazamiento, ¿no? Digo fuerza porque estoy leyendo que en el eje vertical dice kilonewton. Y en el horizontal dice milímetros, alargamiento, ¿no? Si fuera la deformación específica, sería milímetro sobre milímetro o adimensional. Porque acuérdense que la deformación específica es el alargamiento dividido la longitud inicial. Bueno, ahí ya se inició el ensayo. Estamos en la zona elástica. El material va a alcanzar una tensión límite antes de iniciar la fluencia, que ahí está apareciendo. El material se está deformando sin incremento de la tensión. Esta es la zona de fluencia. Sería la BC de lo que habíamos estado viendo anteriormente. Fíjense que alcanzamos aproximadamente las 28 toneladas, ¿no? Perdón, 28 kilonewton. Bueno, y acá nuevamente ahí estamos en la zona de endurecimiento. Empieza a aumentar la carga durante la deformación. El material de momento tiene unos 10 milímetros de alargamiento. La probeta, ¿no? Estamos alcanzando los 14 milímetros de alargamiento. La fuerza, fíjense que se está horizontalizando alrededor de los 36 kilonewton. O sea, estamos próximos a la tensión máxima, a la fuerza máxima. Y ahí se comienza a formar el cuello, ¿no? Que es muy claro en el video. El neck, la estricción. La probeta se está por separar en dos partes ahora, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos el diagrama de tracción de fuerza versus alargamiento. Y bueno, a partir de los valores que surgen de este diagrama es posible obtener las propiedades mecánicas del material, ¿sí? Fíjense que tenemos una fluencia, un límite de fluencia superior, un límite de fluencia inferior. Si lo dividimos por el área inicial de la probeta, vamos a tener la tensión de fluencia. Acá está designado como S0, ¿no? La sección inicial. Si dividimos la fuerza máxima por S0, tendremos la UTS, que ellos le llaman R sub M. Y bueno, ahí tuvimos la típica fractura de copa y cono, ¿no? Ahora nos van a presentar la probeta rota frente a una similar para ver cuánto se alargó. Bueno, eso es todo lo que el material se ha alargado, ¿no? Ahí tenemos el diámetro del cuello, que si lo comparamos ese diámetro respecto del diámetro inicial de la probeta, nos aparece otra propiedad mecánica, que es, digamos, la estricción, ¿sí? Que bueno, según sea el porcentaje de estricción, será la ductilidad del material. A mayor estricción, lógicamente, mayor ductilidad. Acá tenemos una probeta de aluminio, en donde bueno, se va a reproducir el ensayo. Van a ver que bueno, este material es mucho menos resistente que el acero, a pesar de que la probeta tiene dimensiones en un todo similares a la anterior, ¿no? Y bueno, eso es lógico porque los materiales
tienen diferentes comportamientos mecánicos. El aluminio es un aluminio que se caracteriza eh, por su conductividad térmica, por su baja densidad, por su conductividad eléctrica también. Bueno, fíjense que acá no tenemos una zona definida en cuanto a la fluencia, ¿no? Se pasa de la zona lineal prácticamente a la zona de endurecimiento. La zona de endurecimiento es menor que en el caso anterior, y bueno, el cuello van a ver que no es tan visible en este material, ¿no? Y la superficie de fractura es muy diferente, ¿no? O sea, en este caso la fractura se produjo, según el software, después de 11 milímetros, ¿no? De desplazamiento, de alargamiento. Acá van a determinar la tensión de fluencia a través del concepto del límite aparente de fluencia, la tensión sigma 0,2. Van a trazar una línea paralela a la pendiente al origen, y donde cortamos el diagrama vamos a tener la fuerza indicativa de la fluencia. Cuando dividimos esa fuerza por el área inicial tendremos la tensión sigma 0,2. Bueno, vamos a referirnos ahora a los conceptos de plasticidad y fragilidad de los materiales. ¿Qué es la capacidad? ¿Qué es la plasticidad? Perdón, es la capacidad que tiene un material de alcanzar una gran deformación sin romperse. Y esto es clave para la fabricación de piezas por conformación plástica. Es clave para fabricar piezas por laminación, por forja, por estampado, por trefilado, por extrusión. La extrusión es un proceso similar a aquel con el que se fabrican los churros que tanto nos gustan, en donde la masa se pone en el interior de un contenedor e impulsada por un pistón se la hace salir por una boquilla que le da la forma al churro. Bueno, ese mismo principio se aplica a materiales metálicos, muy usado en el caso de aleaciones de aluminio, en donde un cilindro de aluminio se mete en el contenedor de una prensa horizontal, estando el material a temperatura, y una vez cerrado ese contenedor hay un pistón que impulsa la salida del material por una boquilla, en donde la sección de la boquilla genera la sección del producto extruido, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros necesitamos un material que sea capaz de deformarse muchísimo sin romperse, y ese es el concepto de la plasticidad. ¿Cómo se puede tener una idea de la plasticidad? Por ejemplo, a través del alargamiento porcentual de rotura, siendo que a mayor valor tenemos una mayor plasticidad. Sería el caso del cobre recocido, que se utiliza para la fabricación de los conductores eléctricos. A través de un proceso que se conoce, los conductores se hacen por trefilado para ir calibrando el diámetro del alambre. Son también muy buenos los aceros suaves, es decir, los bajo carbono,
en términos de plasticidad y algunas aleaciones de aluminio. Lógicamente que hay materiales que presentan muy baja plasticidad, como son el caso de la fundición de hierro gris o los aceros templados que hemos mencionado antes. Y la fragilidad no es otra cosa que una propiedad opuesta a la plasticidad, es decir, que el material se rompe casi sin deformarse apreciablemente cuando está sometido a cargas, ¿no? Una característica principal de los materiales frágiles es que presentan un alargamiento porcentual de rotura muy bajo y tampoco tienen una afluencia definida ni un endurecimiento antes de suceder la rotura del mismo. Bueno, acá para ilustrarlos en función de lo que venimos comentando, les voy a mostrar a la izquierda un video de un proceso de forjado, en donde por forjado se conforman piezas con formas complejas, trabajando el acero, porque el 96% de las piezas forjadas que se hacen en el mundo son de acero, trabajando el acero en caliente habitualmente a temperaturas del orden de los 1150 a 1200 grados, ¿no? Y entonces, a través de utilizar matrices montadas en prensas y en diferentes pasos, se le va cambiando de manera sucesiva la forma al material de partida, que el material de partida suele tener una forma sencilla. Fíjense que bueno, ahí tenemos un cubo prácticamente y tenemos un proceso de un paso, dos pasos, y bueno, ahí el material sigue hacia otra parte del proceso de conformado plástico, en el cual se le va a recortar una rebaba perimetral que presenta el material, porque se trabaja con un exceso de volumen, es decir, el volumen del material de partida es mayor que el volumen de la pieza terminada, tanto mayor cuanto mayor sea el cambio de forma que requiera la pieza terminada. Entonces, el exceso de volumen se va a transformar en una rebaba perimetral y esa rebaba perimetral debe ser cortada en un proceso que se denomina de rebabado. Vamos a volver a ver el video, que es un video muy cortito. Es un proceso de dos pasos en la misma máquina, pasos sucesivos. Y bueno, hay una cinta transportadora, está llevando el material hacia el proceso de rebabado. A la derecha tenemos un proceso de laminación con el cual, partiendo de la palanquilla, que la palanquilla es el material de partida que producen las empresas siderúrgicas que hacen barras, por ejemplo la empresa Sindar en Argentina, en su planta de San Nicolás, produce una palanquilla que es una barra de sección cuadrada, en el caso de Asindar de 160 milímetros de lado, y que en pasos sucesivos la van conformando para generar, por ejemplo, perfiles laminados en caliente de los tipos doble T que yo les he mostrado en clases anteriores. Entonces acá vamos a ver de manera rápida y simulada el proceso de conformado plástico de un perfil doble T por laminación en caliente. Entonces se calienta el material y se lo hace pasar en forma sucesiva por rodillos que van transformando la sección del producto de manera tal de pasar en varios pasos de laminación de lo que es la palanquilla a el perfil, en este caso un doble T de alas anchas. Una aclaración importante, y acá lo puse, nosotros hablamos de plasticidad, pero no nos referimos a plásticos, polímeros, siempre estamos hablando de metálicos, por eso de metales, ¿no? Por eso acá puse compresión en metales plásticos. Plásticos quiere decir que tienen la capacidad de deformarse
que tienen la capacidad de formarse sin romperse, ¿no? Entonces, cuando uno les hace un ensayo de compresión, los metales plásticos y los frágiles, evidentemente que responden de forma muy diferente. En el caso de un acero suave, un acero de bajo carbono, tiene una, vamos a marcarlo, tiene un escalón de fluencia durante el ensayo. Y lógicamente que la carga va a seguir incrementando a medida que va aumentando, porque la pieza, la probeta cilíndrica se va transformando sucesivamente en, acá lo vemos en 3 pasos, ¿no? Se va transformando en un barril de pequeña altura y mayor diámetro. Y bueno, si el material es plástico, si el metal es plástico, lo voy a poder deformar hasta el límite de la capacidad de deformación que tenga la máquina, porque se va a deformar prácticamente sin romperse, ¿no? Por eso decimos que es casi imposible romper la probeta. Se va a aplanar hasta formar un disco fino, ¿no? Ahora, evidentemente, si yo quiero transformar el cilindro inicial en una lámina, como si fuese una lámina de papel, es imposible, porque la carga ahí sería prácticamente infinita, ¿no? Es decir, que la limitación del ensayo no solamente se detiene por la potencia de la máquina, sino que en los materiales dúctiles no se puede definir una resistencia última a compresión, porque la probeta puede continuar deformándose sin fracturarse. Lo que sí puede determinarse es el escalón de fluencia y a partir de allí el límite de fluencia. En los metales frágiles el comportamiento es similar al de tracción, es decir que el diagrama muestra características similares, ¿no? O sea, vamos a tener una pequeña deformación plástica. Bueno, en cuanto al modo de destrucción, la probeta se rompe cuando aparecen grietas en planos inclinados o longitudinales. Y en cuanto a la comparación de las resistencias, los materiales frágiles tienen mayor resistencia a la compresión que a tracción. O sea, estamos hablando de sí mismos, ¿no? Cuando hacemos una relación entre lo que resisten a compresión y lo que resisten a tracción, los metales frágiles tienen mayor resistencia a compresión. ¿Eso qué significa? Que si definimos un factor K mayúscula, en donde el factor K es la relación entre la tensión máxima a tracción de ese material frágil respecto de la tensión máxima a compresión, en el caso del hierro fundido, que es el material frágil por excelencia, va a tener un valor de 0,2 a 0,4. Para materiales que tienen una mayor capacidad de deformación, evidentemente ese valor va a ir en aumento, ¿no es cierto? Bueno, y así lo tenemos presentado en esta transparencia. Bueno, plasticidad y fragilidad, factores que son condicionantes. La clasificación convencional, en donde se habla de la división entre metales plásticos y frágiles, lógicamente que no tiene un límite absoluto y va a variar según las condiciones del ensayo. ¿Por qué? Porque el material tiene un comportamiento dependiente del ensayo. Entonces, algunos metales dúctiles se pueden comportar como frágiles y viceversa según cómo se realice la prueba. Por ejemplo, la sola existencia de hacerle una ranura en una probeta de un material dúctil, en donde esa ranura lo que va a hacer es concentrar tensiones, nos va a provocar una fractura frágil en un metal que normalmente hubiese sido dúctil. Y bueno, otros factores relevantes que van a influir sobre ese cambio en el comportamiento son la duración de la carga y la temperatura,
que afectan significativamente la manifestación de las propiedades plásticas o frágiles, ¿no? Muy bien. El efecto de la velocidad de la carga. Cargas rápidas, normalmente las cargas rápidas, la velocidad con que se aplican las cargas tienden a aumentar la fragilidad, mientras que cargas lentas potencian la plasticidad. Los tratamientos térmicos que se pueden hacer sobre los aceros, como el temple y revenido, lo que hacen es aumentar la resistencia mecánica y reducir la plasticidad. Ya lo hemos visto cuando analizamos los diagramas de tracción correspondiente a aceros que tenían desde un 0,12% de carbono, que son altamente plásticos, a aceros que tienen 0,9% de carbono, que son materiales que presentan un comportamiento frágil. Y en cuanto a la limitación de los ensayos, podemos decir que la tracción y la compresión nos brindan información útil, pero no siempre son prácticos para las piezas en producción, por lo cual las fábricas lo que suelen utilizar son el concepto de dureza para analizar la resistencia mecánica de los materiales. La dureza es un método relativo para evaluar las propiedades mecánicas, como decíamos, y la dureza básicamente es la resistencia que opone un material a ser identado, a ser deformado plásticamente en una forma local por un penetrador que suele ser esférico o cónico según se trate del método Brinell o el método Rowell. Las imágenes que tenemos acá corresponden a marcas de identación Brinell, en donde el identador es habitualmente una esfera de 5 milímetros de diámetro. ¿Qué sucede? Esta evaluación indirecta de la resistencia mecánica es una evaluación no destructiva. Nosotros no tenemos que romper el material. Es un ensayo local que se efectúa de manera rápida con un daño reducido y que en la mayoría de los casos no inutiliza la pieza, aunque claro, deja una indentación permanente, ¿no? En cuanto a la penetración Brinell, genera una deformación plástica localizada que nos sirve para medir la resistencia del material que se deforma plásticamente. Y bueno, hay una relación muy interesante que involucra la dureza Meyer, que la dureza Meyer es un número que se obtiene a partir de un ensayo Brinell, en donde la dureza Meyer de un material es alrededor de 3 veces la tensión máxima. Es decir, que si nosotros con un durómetro medimos la dureza Meyer y la dividimos por 3, tendremos un indicativo de la tensión máxima del material, y la tensión máxima la podremos comparar con la que resultaría de nuestro material en el caso que, por ejemplo, lo quisiéramos tener en estado de temple y revenido o en un estado de normalizado, de recocido, del tratamiento térmico que corresponda, ¿no? Entonces observen cómo hay una relación lineal entre la tensión máxima, la tensile strength y el número Brinell para distintos tipos de materiales. Acá tenemos la curva roja correspondiente a ceros, la azul correspondiente a hierro fundido del tipo nodular y la verde correspondiente a latones, ¿no? Entonces, a través de una sencilla medición de dureza, tenemos una idea de una propiedad mecánica, sin destruir la pieza. En cuanto a la influencia de la temperatura y el tiempo sobre las propiedades mecánicas, ¿qué sucede? Los ensayos normalmente se determinan a 20 grados centígrados en condiciones de laboratorio, con cargas de variación moderada, es decir, trabajando a muy baja velocidad, normalmente 5 milímetros por minuto y alargamientos pequeños. Pero en las condiciones reales, los metales a veces enfrentan rangos de temperaturas muy grandes, o sea, en algunos casos temperaturas muy altas, como puede ser la cámara de combustión de un motor,
o muy bajas en el caso de sistemas materiales que trabajen refrigerados o que contengan gases en estado líquido. Entonces va a haber un efecto de la velocidad y de la duración de la carga que van a afectar las propiedades mecánicas del material. Las propiedades mecánicas del material no van a ser las mismas que las determinadas en un laboratorio en condiciones de ensayo normalizadas con condiciones de temperatura, humedad y velocidad de aplicación de carga normalizadas, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿en qué se torna todo esto? En un análisis general del comportamiento de los materiales que es complejo, ¿no? Ese comportamiento complejo se ve reflejado a partir de ecuaciones de comportamiento en donde son función de la tensión, de la deformación, de la temperatura, de la velocidad de deformación y del tiempo. Todas esas variables afectan las propiedades mecánicas de los materiales. Y bueno, para dar un ejemplo, en esta transparencia tenemos cómo es la variación de la tensión máxima para un acero en función de la temperatura. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura, evidentemente la tensión máxima disminuye de una manera significativa. El módulo de elasticidad longitudinal, la disminución es de forma continua, lo mismo sucede con la fluencia. En cambio, en términos de esta relación plasticidad-fragilidad, fíjense que aparece una fragilidad manifiesta alrededor, en algunos aceros, alrededor de los 250 grados centígrados, pero bueno, luego se recupera un poco el comportamiento plástico del material, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante también en cuanto a las condiciones de servicio que van a llevar adelante las estructuras, conocer las condiciones que tienen que ver con las temperaturas, que tienen que ver con las velocidades de aplicación de la carga. No es lo mismo una estructura funcionando, por citar una provincia argentina, en la provincia de Formosa, que una estructura similar lo tenga que hacer en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Bueno, acá tenemos más información respecto a la izquierda de la variación de los módulos de elasticidad con la temperatura para aleaciones de tungsteno, aceros y aluminio. Y a la derecha tenemos el comportamiento de la resistencia específica para distintos materiales en función de la temperatura, donde se destaca la superaleación de níquel, el Inconel, que se utiliza, que mantiene prácticamente las mismas propiedades mecánicas hasta casi 650 grados centígrados, por lo cual estos materiales son utilizados en las turbinas de los aviones, en donde en esas turbinas aparecen temperaturas muy altas durante su funcionamiento. Respecto del efecto de las cargas rápidas en los materiales, fíjense que el diagrama que está abajo corresponde a un acero determinado el diagrama en condiciones de laboratorio, y el de arriba es el mismo acero en donde la velocidad de variación de la carga se la realizó en forma muy rápida. Entonces el material prácticamente no presenta fluencia, le aumenta la tensión máxima y reduce de manera muy significativa la plasticidad, ¿no? Entonces estos dos diagramas de tracción muestran las diferencias que son muy evidentes entre las cargas cuasi estáticas
correspondiente al diagrama que está en la parte más baja y cargas aplicadas en forma mucho más rápidas para el mismo acero, ¿no? Los materiales están sujetos a los fenómenos de fluencia lenta y de relajación, se denominan. Acá aparece la influencia del tiempo, en donde a temperatura ambiente el efecto del tiempo suele tener un efecto poco significativo. Ahora, sin embargo, a temperaturas elevadas, este efecto puede volverse importante, inclusive para cargas constantes. Entonces hablamos de lo que se conoce como la fluencia lenta o el creep, que es un aumento progresivo de la deformación plástica conforme va pasando el tiempo, cuando el material se encuentra sometido a una tensión aproximadamente constante. La relajación de tensiones tiene que ver con que suele haber una disminución gradual de la tensión con el tiempo, cuando la deformación total se mantiene aproximadamente constante, y tenemos un ejemplo práctico en el caso de las uniones atornilladas que están sometidas a alta temperatura, en donde la relajación puede reducir la fuerza de apriete y provocar una pérdida de estanqueidad, que eso podría suceder en el caso de los tornillos de las tapas de cilindro. Por eso el apriete de los tornillos de las tapas de cilindro se tienen que hacer en condiciones seguras, utilizando los torques recomendados de ajuste por los fabricantes y aplicando los tornillos que tienen las propiedades mecánicas para trabajar de manera adecuada en condición elástica a la condición de temperatura que se encuentra el motor en sus condiciones de funcionamiento. Bueno, fíjense que acá tenemos un ensayo de compresión de una chapa. A la izquierda tenemos el diagrama de la fuerza en función del tiempo, en donde si nosotros comprimimos la chapa ubicada por encima de esos soportes, ¿no es cierto? O sea, acá vamos a tener una chapita ubicada acá, que la vamos a comprimir con el punzón. Si al final de la carrera al punzón lo mantenemos en contacto, es decir, no lo levantamos, una vez alcanzado la fuerza máxima, el material se va a ir relajando y va a ir disminuyendo ese valor de carga, ¿no? Eso lo podemos observar en forma experimental. Si nosotros instrumentamos en forma eléctrica a la chapa, y esto sería el caso del esquema de la derecha, lo que vamos a observar es que si empezamos a aplicar la corriente a partir de los 110 segundos del ensayo, que es cuando el punzón alcanza la posición inferior y está comprimiendo la chapa entre el punzón y la matriz, que es la B invertida, esa que tenemos allí. Bueno, yo acá me confundí porque los 110 están acá en realidad, ¿no? Fíjense que a partir de los 110, en ese momento se produce una caída de la fuerza, y luego, como el material mantiene un comportamiento mecánico, la fuerza permanece constante, o sea, tiene un salto significativo y después se mantiene de manera uniforme, ¿no? Todo esto que tenemos acá es experimental, lo que les estoy mostrando. Entonces, a manera de ir concluyendo, los conceptos importantes que estuvimos desarrollando durante la clase de hoy es que las propiedades mecánicas se obtienen mediante ensayos controlados. En el caso de los ensayos de tracción, a través de la norma ASTM E8.
Los diagramas de tensión-deformación nos permiten identificar la elasticidad, que la elasticidad a qué se relaciona, al módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, a la tensión de fluencia. Luego también podemos determinar el endurecimiento y la rotura en términos de la tensión máxima y del alargamiento porcentual de rotura. De los diagramas resultan los parámetros esenciales que bueno, ya venimos mencionando. Es importante destacar que los metales dúctiles se deforman mucho antes de que suceda la rotura, en cambio los frágiles se rompen sin aviso. Entonces eso es algo muy importante a considerar en el diseño. Alguno podría pensar, a raíz de esto que estamos diciendo, entonces los materiales frágiles no se utilizan nunca. No, los materiales frágiles tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos. Los blocks de los motores diésel se fabrican de fundición de hierro gris. La fundición de hierro gris, los blocks de los motores se fabrican por fundición. La fundición de hierro gris tiene una colabilidad excelente, tiene una muy buena conductividad térmica, tiene una muy buena capacidad del líquido de la fundición gris de llenar todos los detalles de los moldes. Tienen una muy buena resistencia mecánica y no están sometidos los blocks de los motores de combustión diésel a tensiones que los pongan en riesgo. Entonces esos blocks los vamos a fabricar en fundición de hierro gris. Las bancadas, las estructuras de las máquinas herramientas, de los tornos, de las fresadoras, desde el punto de vista mecánico, están totalmente sobredimensionados. El material en alguna medida está muy poco solicitado, pero suelen tener formas complejas. Entonces de nuevo esas formas complejas se logran de manera relativamente sencilla a través de colar esas estructuras utilizando fundición de hierro gris, pero también la fundición de hierro gris tiene el mejor coeficiente amortiguamiento, y en los procesos de mecanizado, como yo ya les mostré y les comenté, suelen generarse vibraciones autoinducidas, y entonces la estructura de la máquina muy rápidamente tiene que amortiguar esas vibraciones, porque en la medida que no lo hagan, que la estructura no lo haga, me va a quedar una muy mala terminación superficial, me va a provocar un desgaste del filo de las herramientas a una mayor velocidad. Entonces no es que no se utilizan los materiales frágiles. Bueno, quiero recordarles que en compresión los materiales dúctiles se abarrilan, que los materiales frágiles se rompen en forma súbita, también que la temperatura, la velocidad y el tiempo modifican significativamente el comportamiento mecánico de los materiales, y no es lo mismo diseñar una estructura para que funcione en misiones o que esa estructura funcione en vaca muerta. Estas propiedades, entonces, las que analizamos durante la clase de hoy, nos permiten elegir metales, predecir las fallas y dimensionar las piezas con la mayor seguridad.